Pues Antonio, para ir acabando, tenemos este año o esta temporada el reto de escoger entre dos temas para desarrollarlos un poquito. La verdad que sabía que nos iríamos mucho por temas metodológicos, lo que rodea al entrenador y lo individual, entonces para este reto me he ido a dos cuestiones un poco más tácticas o más colectivas. A ver, escoge el que más te guste y a partir de ahí lo desarrollamos, que sería plantear una defensa zonal contra un equipo que pueda tener a cuatro tiradores a la vez en cancha, o bien plantear una defensa zonal contra un equipo que tenga un jugador súper dominante cerca del aro. Nivel, no sé, el viejo Sabonis o el actual Jokic o un Shaquille O'Neal, un jugador por el estilo. Dime con cuál de las dos te gustaría pegar ese brochazo. A mí, a mí me costaría mucho la zona con cuatro tiradores. Eso me gustaría, porque eh, a mí me gustan los momentos, más los momentos zona que tener una zona durante mucho tiempo en los partidos, ¿no? Pero es una manera de entender la dirección de partido. Me prefiero probar momentos zona en momentos importantes o saques de banda o donde puedes dominar el tiempo de posesión mm, que tener una zona como una defensa secundaria. Me gusta más tener esos momentos, ¿no? Yo creo más, antes yo creo que las defensas zonales alternativas cambiaban el ritmo de los partidos, ponerte en zona, individual, presionabas, match-up, estaba muy de moda eso para cambiar el ritmo de los partidos, pero yo actualmente creo que el ritmo de los partidos se puede cambiar cambiando la defensa de pick and roll, pensando que más del 40% de las acciones para finalizar son desde el pick and roll, pues yo entiendo que cambiando el tipo de defensa de pick and roll puedes ser capaz de cambiar el spacing de un equipo, cambiar la toma de decisión de un jugador y cambiar pues, la orientación que el entrenador rival o el equipo rival tenga para ese bloque directo. Tiene una orientación colectiva, tiene una orientación hacia un jugador que es muy generador o tiene orientación de que tiene un jugador que juega por encima del aro y casi todas las situaciones de rol son hacia el lado libre o a esquina vacía o bueno, pues eso sí lo puedes cambiar, ¿no? Puedes cambiar desde la defensa de pick and roll, puedes cambiar un poco lo que es la, la, dinámica del partido. Entonces, a mí me gustan los momentos zona, me gusta tener defensas zonales agresivas, muy agresivas, ya sea un 1-1-3-1, ya sea situaciones donde puedes saltar a un 2 contra uno o en situaciones cercanas a la banda o en la esquina. Entonces, yo con tiradores me costaría mucho, con cuatro tiradores, poder meter este momento zona, ¿no? No sé, no me veo en Syracuse con la defensa de zona 2-3 contra un equipo que tenga cuatro tiradores. Si son capaces de mover el balón rápido, siempre van a encontrar ese tiro, ¿no? Pero si tuviese que hacerla, me gustaría tener a jugadores en posiciones adecuadas, sobre todo en 45 y esquinas. Entonces, parece que una defensa 2-3, 2-1-2 sería la más adecuada. Pero sí con jugadores interiores dominantes, tener una defensa zonal que colapse el tipo de pase que va a recibir el jugador, porque muchas veces preparamos a interiores dominantes que sean capaces de pasar y generar juego desde posiciones cercanas al aro. Solemos trabajar cómo llega el balón ahí, ¿no? Reconocer cómo el equipo rival va a meter el balón a ese jugador en ese lado y en ese poste y se prepara ese sistema, se prepara esa capacidad de pase, se prepara ese 2 contra uno por el fondo o no, se prepara ese 2 contra uno de pasador o no. Bueno, se preparan ciertas situaciones tácticas para intentar condicionar el talento de ese jugador. Pero muchas veces lo difícil es dominar cuando recibe el balón interior de forma indirecta, cuando el otro equipo no lo encuentra a través de un sistema cerrado o especial, sino que lo encuentra de forma indirecta porque utiliza el passback en una situación de 3x3 de pick and roll para meter el balón dentro, porque lo intentan buscar a través de situaciones de Spanish pick and roll. Bueno, situaciones indirectas donde tú no esperas que la orientación sea para jugar al poste bajo. Esto es lo más difícil. Y a veces una defensa en zona sí que te puede ayudar a limpiar un poco todo este bagaje táctico de encuentro del jugador interior, ¿no? Vale, lo vas a poner dentro, pero yo voy a estar preparado posicionalmente para poder ajustarme a ti, ya sea con una defensa de 2 contra uno por el fondo, pues ya sea con trabajo de fintas, ya sea con 2 contra uno de pasador, o ya sea con otra situación de un 2 contra uno desde una posición eh,
del lado débil porque abandono a expensas de que pueda haber algún tiro, ¿no? Entonces, para mí, cuando tú intervienes en una defensa de poste bajo, tú estás en zona. Posicionalmente, el equipo domina unos espacios defensivamente para, para responder como mínimo a dos situaciones del lado de ayuda, que son la salida del balón y los cortes. Tú en el lado débil como jugador, del lado sin balón, en defensa, debes de dominar como mínimo dos situaciones. ¿A dónde va el balón y los cortes que pueda haber a tu área? Tú defiendes un área y un espacio, tu nivel de activación y de preparación tiene que ser adecuado, pero sobre todo nos olvidamos los entrenadores de ayudarle en el tema de la atención. ¿A dónde tengo que mirar? Muchas veces te encontrabas que cuando los jugadores mm, hacen un 2 contra uno al poste bajo, sale el balón y van dos jugadores a la vez. O hay un corte y se cierran dos jugadores, o ninguno. O sale el balón y nadie llega. Tenías que ir tú, tenía que ir yo, ¿no? Entonces yo creo que una buena defensa zonal que prepare situaciones para intervenir en el poste bajo a un jugador dominante debe de tener controlado estos aspectos. Casi siempre cuando hay una intervención en un poste bajo, en una situación de una penetración, una situación de uno contra uno, un jugador dominante, donde va a haber un collapse, donde un jugador abandona su marca, casi siempre va a haber en el lado de ayuda dos jugadores para tres. Dos jugadores en el lado de ayuda que tienen que controlar a tres jugadores ofensivos. Mm. Entonces esto se puede condicionar a través de una defensa zonal. Nosotros cuando pase esto vamos a defender posicionalmente así. Entonces esto nos va a ayudar en la toma de decisión de cómo vamos a defender. ¿Por qué? Porque tú vas a poder colocar en la segunda línea al jugador que quieras. Vas a poder colocar en la primera línea al jugador que quieras. Cuando esto no sucede, el juego muchas veces te lleva a que el que está en segunda línea no es un jugador que tú quieras. Puede ser un base, puede ser un escolta, donde no está acostumbrado a defender línea de fondo, a saltar un 2 contra 1 interior. Entonces tú una defensa zonal puedes intervenir mejor en este tipo de situaciones porque tú controlas la responsabilidad del último defensor del lado de ayuda, la responsabilidad y la toma de decisión defensiva del jugador de primera línea de la zona. Entonces muchas veces a mí me gusta estos dos jugadores marcarles un jugador defiende un pase y dos cortes, el otro jugador defiende dos cortes, un pase. Eso me ha liberado y me ha ayudado muchísimo. En defensas zonales, en intervenciones por línea de fondo, intervenciones de dos contra uno, dos jugadores para tres. Siempre hay algún corte por línea de fondo, siempre hay algún corte de 45. Puede cortar el del top. Ahí hay que vacunarse. Un jugador defiende, el jugador de arriba defiende un pase, dos cortes, el jugador de abajo defiende dos pases, un corte. O al revés, a mí me gusta al revés. El jugador de línea de fondo solo defiende un pase y dos posibles cortes. El de la esquina es de 45. Entonces, ya sabe que si el balón sale al top o sale a 45, ¿quién tiene que ir? Voy yo, vas tú, no va nadie, extrapas, triple de la esquina, coach, no llegué. Bueno, pues vamos a definir muy bien y eso, una defensa zonal posicional bien trabajada, te ayuda a marcar las responsabilidades en el lado de ayuda y cómo intervenir posicionalmente desde una buena posición. De hecho, tú ves cuando muchas veces se ha puesto de moda hace unos años, unas temporadas, el mismatch interior. Muchos equipos se colocan en zona 2-3. Es una zona 2-3 para intentar condicionar esa situación de uno contra uno en desventaja, para orientar al fondo, saltar al 2 contra uno. Y muchos equipos, por ejemplo París, orienta todos los unos contra uno al fondo en una disposición de zona 2-3. Entonces, tú recurres a esa disposición zonal defensiva, una defensa de hombre a hombre, para poder intervenir mejor en situaciones de defensa del poste bajo. Entonces yo sí que la veo muy adecuada, ¿no? Y mucho más adecuada que quizás una defensa con cuatro tiradores donde puede haber un buen manejador que encuentre esas ventajas entre los gaps y te pueda mover la defensa con facilidad.